Pues vamos a comenzar, hermanos, en esta noche nuevamente con nuestro estudio de Génesis capítulo 2, donde estamos viendo aspectos del hombre antes de la caída. Ya vimos, hermanos, la creación del hombre, ¿no es cierto? Vimos el hogar del hombre, ya vimos el trabajo del hombre, también ya vimos el mandato del hombre. Y ahora, hermanos, vamos a ver un poco acerca de la compañera del hombre. ¿Ok? Ajá. Génesis capítulo 2. Vamos a ver la compañera del hombre. Así que me acompañas a Génesis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 25, que es ya lo último de este capítulo. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Génesis 2:18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ok? Vamos a ir estudiando esta sección, hermanos, para ver la compañera del hombre. Y vean, comienza el versículo 18 diciendo, vean, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Vean, hermanos, para este punto del día sexto de la creación, aquí vemos que Adán estaba solo. Porque, hermanos, recuerdan, en el sexto día de la creación fue creado el hombre, ¿no es cierto? Pero ahí en Génesis 1 vemos que ese día todavía no acababa. Génesis 2 nos lo amplía más, ¿ok? Y aquí Dios, hermanos, todavía no decía lo que dice Génesis 1:31, que todo era bueno en gran manera, ¿no es cierto? Cuando acabó el día sexto, todo era bueno en gran manera, ¿no es cierto? Pero aquí, hermanos, todavía no pasaba eso. Todavía Dios no decía que era bueno todo en gran manera. ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, le faltaba algo a Adán. Adán fue creado, pero a él le faltaba algo, ¿no es cierto? Esto, hermanos, nos apunta la necesidad de Adán. Porque dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo. A él le faltaba algo. Y entonces, aquí, hermanos, podemos ver la necesidad que tenía Adán por tener a alguien igual a él, ¿no es cierto? Alguien que le ayudara, alguien que le acompañara. Entonces, hermanos, hasta este punto, por así decirlo, el hombre estaba incompleto, ¿no es cierto? Porque ningún animal, ninguna criatura, nada que estaba en la creación podría proveer lo que Eva sí le iba a proveer a Adán. Obviamente, hermanos, Adán solo no iba a cumplir el mandato de Dios. Adán necesitaba a alguien para que él pudiera gobernar, ¿no es cierto? Para que él pudiera también llenar la tierra y así cumplir con la función que Dios le había mandado. Él solo no podía hacerlo. Por eso Adán, hermanos, estaba incompleto. A él le faltaba algo en este momento.
Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y enseguida dice, vean, ahí versículo 18, Génesis 2, 18 al final, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. Esta frase, hermanos, la usamos muchos los cristianos, ¿no es cierto? La ayuda idónea del hombre, ¿no es cierto? Pero ¿saben algo, hermanos? Esta frase de ayuda idónea sí es una traducción correcta de la Reina Valera 60, que es la Biblia que yo estoy leyendo, es la Reina Valera 60, y sí es una muy buena traducción, porque dice Dios que le haría a Adán una ayuda, ¿no es cierto? Sí. Esa palabra de ayuda en hebreo, hermanos, escucha, en hebreo es eser, eser. Ayuda es eser. Y se traduce literalmente como eso, ayuda o ayudante, es eso, eser, ayudante. Alguien que apoya, esa es la idea, alguien que ayuda, ¿ok? Es más, mira cómo se llamaba uno de los hijos de Moisés. Ve lo que dice Éxodo 18:4. Éxodo, más adelante, un libro más adelante, Éxodo 18, versículo 4. Aquí en el Éxodo 18, al principio nos empieza a mencionar los nombres de los hijos de Moisés, pero vean cómo se llamaba uno de ellos. Allí en Éxodo 18, Éxodo 18, versículo 4. Ahí al principio nada más del versículo 4, vean, dice, y el otro, o sea, otro hijo de Moisés, se llamaba Eliezer. Eliezer. Este nombre, hermanos, de Eliezer está dividido en dos partes en hebreo. La primera parte es Eli, que Eli significa Dios, y Ezer, que ya lo vimos, significa ayuda. Entonces, el significado de este nombre Eliezer es Dios es mi ayuda, o Dios ayudador, ¿no es cierto? Porque, hermanos, esa palabra de Ezer apunta a eso, a alguien que ayuda, ¿no es cierto? En este caso, el nombre de Eliezer, hebreo, exactamente, quiere decir Dios es mi ayudador, porque Dios es eso, Dios ayuda. Es más, los salmos, cuando nosotros leemos los salmos, nosotros vemos mucho el término de Dios ayuda, ¿no es cierto? Dios ayuda al pobre, Dios ayuda al desvalido, Dios ayuda al necesitado, ¿no es cierto? Bueno, porque, hermanos, esta palabra de eser apunta a eso, a alguien que ayuda, a alguien que socorre, a alguien que apoya. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Génesis 2:18, hermanos, Génesis 2:18, podemos ver aquí, hermanos, que eso mismo sería lo que Dios iba a crear para Adán. Alguien que le ayudara, alguien que le socorriera. Pero vean además cómo iba a ser esta ayuda, cómo iba a ser este socorro. Dice el texto ahí, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Idónea, ¿no es cierto? Iba a ser un socorro idóneo, una ayuda idónea. Esa palabra idónea en hebreo, hermanos, es neget. Neget, idónea, neget. Neget, que se puede traducir como contraparte. Eso quiere decir idónea, o neget en hebreo. Contraparte, contraparte. Es neget. En hebreo es neget, que significa contraparte. ¿Cuál es la idea de esto, hermanos? La idea de esto de contraparte, de idóneo, es de alguien que sería opuesto pero correspondiente. ¿Ok? Alguien que sería opuesto pero correspondiente. O sea, hermanos, la idea es que Dios le dio a Eva la responsabilidad de ayudar a su esposo, y obviamente, hermanos, eso iba a implicar el hecho de que ella
le iba a servir, ella se iba a someter a él, porque ella iba a ser su ayuda, ¿ok? Pero iba a ser una ayuda que es contraparte, pero al final corresponde a esa ayuda. ¿Por qué iba a ser una ayuda contraparte? Porque obviamente el hombre y la mujer en términos fisiológicos no son iguales, ¿no es cierto? Iba a ser una contraparte de él, pero al final ella iba a corresponderle a él para poderlo ayudar, ¿ok? Para poderlo auxiliar en lo que él necesitaba. Esa es la idea, hermanos, que nosotros podemos encontrar aquí en Adán y Eva. Entonces, hermanos, vean, en este texto estamos viendo el principio de la sumisión de la esposa al esposo. Ese es el principio que podemos encontrar aquí. Y esto está pasando, escucha, antes de que entrara el pecado, ¿no es cierto? Porque en este punto el pecado todavía no entraba. Pero Dios ya había dicho que Adán iba a tener una ayuda, alguien que le apoyara, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, entonces eso quiere decir que este es el diseño de Dios, el diseño perfecto de Dios para el hombre y para la mujer. Ahora, alguien puede decir, entonces, desde el huerto del Edén ya había machismo, porque la mujer se tenía que someter al hombre y el hombre iba a estar arriba de él. Pero no, hermano, no era así. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos que no era así? Vean lo que dice Génesis 1:27 ahí atrás. Génesis 1:27 dice, Génesis 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Escucha, varón y hembra los creó. O sea, los dos fueron creados, tanto el hombre como la mujer, a la imagen de Dios. O sea, en otras palabras, hermanos, tanto el hombre como la mujer son iguales espiritualmente hablando. Ellos dos están al mismo nivel. No es que el hombre es más mayor que la mujer, no. Los dos espiritualmente hablando están al mismo nivel. Exacto, conforme a la imagen de Dios. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Génesis 2:18? En Génesis 2:18 podemos ver una diferencia. Pero esa diferencia, hermanos, no es espiritual, sino que es una diferencia natural. O sea, una diferencia de funciones, de roles. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos. Porque no es que Adán sea mayor que Eva, porque los dos son iguales, espiritualmente hablando son iguales porque los dos fueron creados a la imagen de Dios. Pero en funciones, en roles, cada uno es distinto. ¿No es cierto? Porque vean, ¿cuál es la función de Eva o cuál tendría que ser la función de Eva o de la mujer? Vean Efesios 5:22. Efesios 5:22, vean lo que dice ahí en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5, versículo 22, vean lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5:22, escucha, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este principio es el mismo principio que se le encomendó a Eva. Y esto, hermanos, recuerda, pasó antes de la caída. Antes de que ellos cayeran, Dios le había dicho a Eva que ella tenía que tener esta función. Ella iba a ser la ayuda idónea, la que le iba a ayudar. Obviamente, hermanos, después de la caída, ya lo veremos, hermanos, pero después de la caída, pues todo se hizo
pedazos, ¿no es cierto? Pero antes de la caída, hermanos, este era el diseño de Dios. ¿Y sabes qué? Eva vivía feliz así, ¿no es cierto? Eva vivía feliz, gozosa, siendo la ayuda idónea de Adán. Claro, y hermanos, igual ya lo veremos en el versículo 25 ahí de Génesis 2. Dice que los dos no se avergonzaban. Eso implica que había una felicidad grande en el huerto con lo que ellos hacían, ¿no es cierto? Ella vivía, hermanos, sin problemas. Ella vivía con gozo en su corazón, sirviendo a Adán. Porque ese fue el diseño perfecto de Dios. Así, hermanos, tenía que vivir una mujer casada desde el principio hasta el día de hoy. Así como Dios lo había diseñado. Pero vean, regresando a Génesis 2:19, vean lo que pasa. Génesis 2:19. Génesis capítulo 2, versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Nota algo, hermanos. Al igual que el hombre, los animales también fueron formados de la tierra, dice ahí, ¿no es cierto? Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo, ¿no es cierto? Nota, aquí no nos dice que hubo una segunda creación de los animales, no. Esta, hermanos, es la misma creación que ocurrió en el quinto y sexto día de la creación. Como ya lo comentamos, hermanos, la semana pasada, simplemente lo que está haciendo Moisés aquí en Génesis 2 es hacer un complemento de lo que ya pasó en Génesis 1, ¿no es cierto? O sea, Génesis 2 no fueron otros días. Simplemente Génesis 2 es una extensión de lo que pasó en Génesis 1. ¿No es cierto? Solo que aquí nos da un poco más de detalles. ¿No es cierto? Ahora, nota algo. ¿Quién es el que nombra a los animales? ¿Quién le pone el nombre a los animales? Adán. ¿No es cierto? ¿Sabes qué nos muestra eso, hermanos? Eso nos muestra, en primer lugar, que Adán tenía la facultad de tener un razonamiento superior al de los animales, ¿no es cierto? O sea, Adán tenía la capacidad de ver a los animales, distinguir sus características, y entonces en base a esas características, él los nombraba, ¿no es cierto? Y saben, en segundo lugar, el hecho de que Adán los nombrara, eso, hermanos, nos muestra la autoridad que tenía Adán, el dominio que tenía Adán sobre la creación, ¿no es cierto? Por ejemplo, es como cuando nace un bebé. Un bebé nace y por lo pequeño que es, él no puede valerse por sí mismo, ¿no es cierto? Y obviamente su razonamiento aún no es grande. Por esa razón, hermanos, ¿quién le pone el nombre al bebé? Los padres, ¿no es cierto? Los que están arriba de él, los que tienen autoridad sobre ese bebé, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera pasó con Adán. Adán tenía la autoridad sobre los animales gracias a que Dios mismo le dio esa autoridad. Y Adán, hermanos, lo hizo reflejando el poner el nombre a los animales. Él hizo la autoridad que Dios le había dado. Y eso reflejaba la autoridad y la imagen de Dios. Por así decirlo, hermanos, en pocas palabras, Adán era el reflejo de Dios aquí en la tierra. Así como Dios se enseñorea de todo, bueno, Adán tuvo el privilegio de que él se enseñorara de esta creación, porque Dios así se lo había ordenado, ¿no es cierto? Multiplicaos y enseñorearte. O sea, ten autoridad sobre esta creación, ¿no es cierto? Porque Adán era eso, hermanos. Adán era un reflejo de Dios aquí en la tierra. Pero, hermanos, algo importante que tienes que notar aquí. Ve, para este punto de la historia, Eva aún no era creada. Cuando Adán le puso los nombres a los animales, Eva todavía no era creada. ¿No es cierto? Pero Dios, desde el versículo 18, ya nos empieza a dar las funciones diferentes para cada uno, ¿no es cierto?
Porque Dios en su mente, Él ya tenía el propósito específico para Adán y ya tenía el propósito específico para Eva. Y simplemente Dios dice, Adán necesita una ayuda idónea y aparte lo voy a poner a que trabaje en ponerle nombres a los animales. Aparte te voy a decir que guarde y que labrase mi tierra, ¿no es cierto? Para que él tenga un respaldo de la autoridad que yo le he dado sobre esta tierra. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios ya tenía todo un plan y empezó con Adán. Pero nota, hermanos, hay funciones diferentes entre Adán y Eva, ¿no es cierto? Eva siendo la ayuda idónea y Adán siendo el que se enseñoreara sobre esta tierra, teniendo la autoridad sobre esta tierra. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, Eva, para este punto, ni siquiera Eva existía. Porque Adán nunca dijo, a ver, Eva, ven para acá, ¿no? Ráscale ahí en lo que yo planto esto, ¿no? Tampoco Adán dijo, a ver, Eva, ¿qué te parece ese animal que tiene un cuerno? ¿Qué te parece si lo llamamos rinoceronte? No, simplemente aquí estaba Adán solo. Porque, hermanos, para este punto él tenía la autoridad de todo, ¿no es cierto? Con esto, hermanos, obviamente no estoy diciendo que Eva era incapaz de ponerle nombre a los animales, claro que no. Ella era capaz y sin duda ella pudo haberle puesto nombres a los animales. Cuando ella los vio ya tenía nombre. Ya tenía nombre, pero ella pudo hacerlo. O sea, hermanos, Eva no era inferior a Adán en cuestiones de inteligencia. Claro que no, hermanos. Pero nota, en el diseño perfecto de Dios, ella aún no había existido. Ella no había aparecido en escena. Y por lo tanto, hermanos, el trabajo de Adán era tener autoridad sobre la creación. Y ya después Eva es creada y el que sigue teniendo la autoridad es Adán, porque así Dios lo había manejado. Porque nada más a él le dio la orden de los árboles que debía tomar. Ajá. No, Sí, exactamente, exacto, porque para ese momento Eva no existía. Pero vean lo que dice Génesis 2, versículo 20. Sigamos avanzando, versículo 20, vean lo que dice Génesis 2, versículo 20. Dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. O sea, prácticamente le puso nombre a todo el reino animal, ¿no es cierto? Y escucha, al final dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Otra vez vemos a Adán incompleto, ¿no es cierto? Es la misma idea del versículo 18. Aquí no hay parentesco con los animales. De todo el reino animal no se encontró ayuda idónea para Adán. Y versículo 21, vean lo que dice versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vean, aquí ya empieza la creación de Eva, ¿no es cierto? Una vez que Adán le puso nombre a todos los animales, ahora sí Dios decide crear a Eva. Pero ¿cómo crea Dios a Eva, hermanos? Dice el texto que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, ¿no es cierto? Y mientras él dormía, hermanos, aquí en la historia vemos al primer cirujano. Mientras él dormía, dice la palabra que sacó una de sus costillas, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermanos? Esa palabra costilla en hebreo es sela. Sela, costilla. Que sela, hermanos, se traduce como costado. Costado. Probablemente, hermanos, muchos teólogos apuntan a que no era como tal una costilla, el hueso de la costilla, sino que ellos dicen, hermanos, que se está refiriendo a la carne que rodea la costilla, ¿ok? Por eso es el costado de aquí, ¿ok? Ahora, nota al final del versículo que dice, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿no es cierto? Nota esa palabra de hizo una mujer.
Esa palabra de hizo, hermanos, en hebreo es vana. Hizo, que en hebreo es vana, y se puede traducir vana como construir. Construir. Es como cuando alguien construye una casa. Con sus propias manos la va construyendo. Esa es la idea. Entonces, hebrea es vana, que significa construir. Entonces, hermanos, vean, aquí podemos ver que Dios está tomando la costilla, ¿no es cierto? O sea, está tomando el lado, el costado de Adán, o sea, la carne que rodea la costilla, ¿no es cierto? Y con esa carne, hermanos, Dios hizo, o sea, Dios construyó a Eva, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo el texto. Ahora, alguien puede decir, bueno, eso se escucha muy bien, ¿no? Se escucha muy fantasioso, a lo mejor es algo metafórico, porque imagínate que alguien se duerma y que le saquen un cacho de carne y se forme otra persona, suena muy fantasioso. Alguien puede decir eso, pero la idea, hermanos, es que esto no es una metáfora, esto es algo histórico, esto pasó realmente, así tal cual lo está escribiendo Moisés, fue literal. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Porque en el Nuevo Testamento lo relatan como si fuera un hecho histórico, como si fuera algo que realmente sucedió. Por ejemplo, vean lo que dice 1 Corintios 11:8. Vean cómo lo menciona Pablo. 1 Corintios 11, versículo 8, vean, palabras de Pablo. 1 Corintios 11, versículo 8. Palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 8. Dice así, vean, escuchen. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. O sea, aquí Pablo tiene en mente lo que estamos viendo en Génesis, ¿no es cierto? Cuando Dios creó a Eva de Adán. Por eso Pablo está diciendo que el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Y vean versículo 9, dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Eso es cierto, ¿no es cierto? Porque vemos en Génesis a Adán que estaba necesitado de una ayuda, ¿no es cierto? Y entonces por eso Dios creó a Eva. Y Pablo menciona eso. Y Pablo dice que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino al revés. La mujer fue creada por causa de la necesidad que tenía el varón, o sea, Adán, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta cómo aquí Pablo está usando esto como hechos reales? Vean otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Escucha, dice así, Pablo a Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Aquí está, ¿no es cierto? O sea, Pablo está hablando como si fuera algo real. Adán fue formado primero y después Eva. Hermanos, esto realmente pasó, esto realmente fue algo histórico, esto realmente fue algo real. Es más, dice aquí Pablo que Adán fue formado, ¿no es cierto? Adán fue formado y después, obviamente, fue Eva formada, ¿no es cierto? Esto nos está apuntando directamente a Génesis 2, 21 y 22, ¿no es cierto? Nota, hermanos, realmente lo que estamos estudiando en Génesis no es algo figurado, es algo real. Fue un acontecimiento histórico. Dios mismo lo hizo porque Él tiene el poder de hacer estas cosas. Él tenía el poder de dormir a Adán, de sacarle su carne y de esa carne crear a alguien. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto realmente fue un suceso real. Y entonces, aquí ya tenemos ahora sí a los dos, a Adán y a Eva, ¿no es cierto?
Y vean, regresando a Génesis 2:23, Génesis 2, versículo 23, vean lo que pasó una vez que Dios creó a Eva del costado de Adán. Dice, sí, claro, porque vean lo que dice Génesis 2:23. Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, vean, esto es ahora huesos de mis huesos, ¿ya ves? Él sabía lo que había pasado. Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. ¿Se dan cuenta? Esta última frase, hermanos, esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Esta última frase en hebreo es un poema. Es un poema en hebreo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí Adán dice que esta, refiriéndose a Eva, ¿no es cierto? Esta será llamada varona. Varona en hebreo es Isa. Isa. Y después dice, porque del varón, que en hebreo es Is, fue tomada. ¿Por qué es un poema, hermanos? Porque cuando tú lo lees en hebreo, hay como cierto sentido, porque Isa, que es varona, se escribe I-S-S-A. Isa, varona. Y varón se escribe I-S. O sea, realmente las palabras pareciesen idénticas, ¿no es cierto? Isa e Is. Varona y varón, ¿no? Por eso está escrito de alguna manera poética, para darnos a conocer, hermanos, que hay una contraparte que se parece, ¿no es cierto? Varón y varona. Es algo igual, algo parecido entre ellos dos, ¿no es cierto? Eva siendo la contraparte de Adán, por supuesto. La mujer fue creada a partir del hombre. Y entonces nota, hermanos, que aquí podemos ver que Eva realmente era el deleite de Adán. Y desde el principio siempre vemos que el hombre y la mujer fueron diferentes de acuerdo al diseño de Dios. Nunca fueron iguales, siempre fueron diferentes. Era una contraparte que se parecía una a la otra. Espiritualmente somos iguales, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Pero en términos de funciones, en términos de roles, somos totalmente diferentes. Porque el hombre tiene sus funciones y la mujer tiene sus funciones. Así Dios nos creó. Así Dios nos diseñó. Claro, claro. Ahora, hermanos, realmente nosotros tenemos que estar satisfechos con lo que Dios decidió en nosotros. Y nosotros debemos de vivir en gozo para darle la gloria a Dios, reconociendo cuáles son mis funciones que Dios me determinó a mí. ¿No es cierto? Reconociendo, hermanos, que en términos de naturaleza y espirituales yo soy igual al hombre o a la mujer, pero en términos de función yo soy diferente y con eso yo tengo que darle la gloria a Dios. Ahora, ¿esto quiere decir que el hombre es superior a la mujer? ¿Esto quiere decir que el hombre siempre va a estar arriba sometiendo a la mujer? No, hermanos. Porque vean lo que dice 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Vean lo que dice 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios 11, versículo 3. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 11, versículo 3. Vean lo que dice. La palabra de Dios dice, porque quiero que sepáis, escucha, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Pero escucha esto, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, nota el paralelo que está haciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo que Dios Padre es la cabeza de Cristo, ¿no es cierto? Pero a su vez está diciendo que el marido es la cabeza de la esposa.
Ese es el paralelo que está haciendo Pablo. Pero ¿sabes algo, hermanos? El que tenga una interpretación correcta de las Escrituras, esa persona va a decir que el Padre no es superior a Dios Hijo. ¿Por qué el Padre no es superior a Dios Hijo? Porque recuerda, hermanos, ellos son iguales, porque ellos son Dios, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo mismo lo dijo: yo y el Padre uno somos, refiriéndose a que ellos dos son iguales en naturaleza, en términos de esencia divina, en términos de naturaleza, tanto el Padre como el Hijo son iguales, porque los dos son Dios, ¿no es cierto? Pero escucha, en términos de funciones, ahí es donde cambia la cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la función del Hijo? Decidió venir a hacerse carne a este mundo y sujetarse al Padre. Esa fue la función del Hijo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función del Padre? Estar arriba en los cielos, gobernando toda la creación. Y esa es la función del Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces, nota, hermanos, que tanto el Padre como el Hijo son diferentes en funciones. Pero eso no quiere decir que Cristo sea menos. Porque muchas veces se puede decir, porque Cristo murió en la cruz y se humilló, entonces es menor al Padre. No, ellos siguen teniendo la misma esencia, la misma deidad, la misma naturaleza, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene su propia función, una función diferente. Bueno, hermanos, la misma idea Pablo está diciendo, así como el Padre y el Hijo son en una misma esencia, son en una misma naturaleza, pero cada uno tiene sus propias funciones, dice Pablo, ¿qué crees? Así lo mismo pasa entre el hombre y la mujer. En esencia son los mismos, pero cada uno tiene diferentes funciones, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está dando el ejemplo de la deidad para que nosotros podamos entender que entre el hombre y la mujer hay funciones diferentes. ¿No es cierto? Por desgracia, ¿qué pasa, hermanos? Por desgracia, los movimientos feministas han venido a corromper la verdad bíblica, ¿no es cierto? La verdad de la palabra de Dios. Porque, por desgracia, estas ideologías falsas de que no, la mujer no se va a someter al hombre porque el hombre es machista. Por desgracia, eso también está entrando a las iglesias. Eso también está entrando en la vida de muchos creyentes. Pero la realidad está aquí. Dios crea al hombre y a la mujer iguales en naturaleza, pero diferentes en funciones. ¿No es cierto? Y eso, hermanos, nos lleva al siguiente punto que quiero que veamos como introducción, que es el matrimonio del hombre. El matrimonio del hombre. Porque vean lo que dice Génesis 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nota, hermanos, estas palabras nos mencionan que entonces que todo mundo debe de estar casado, porque dice el texto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Acaso estas palabras nos mencionan que todos debemos de estar casados? Porque, hermanos, aparentemente puede indicar eso, ¿no es cierto? Porque vemos que Adán está solo, que necesitaba a Eva para poderse multiplicar y enseñorear la tierra, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos decir, bueno, si este es el diseño original de Dios, entonces el estado civil de todo ser humano debe de ser casado. Porque si no está casado, entonces no está satisfecho, diría Adán, porque a mí me falta algo, ¿no es cierto? ¿Acaso es cierto eso? Bueno, hermanos, la respuesta nos las da Pablo.
Pablo nos dice que el estado civil de una persona es cuestión del diseño y el propósito que tiene Dios para esa persona. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7. Vean lo que dice 1 Corintios 7, 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7. Vean, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice, quisiera más bien, estas son palabras de Pablo, ¿ok? Dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. O sea, Dios es el que da esto. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y vean, aquí están los modos, versículo 8. Digo pues, ¿a quiénes? A los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. O sea, soltero. Pablo era soltero. Versículo 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero note, hermanos, que aquí Pablo está diciendo que Dios da a algunos el llamado de estar solteros y a otros el llamado de estar casados. Porque dice allá al principio del versículo 7, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dios es el que determina el estado civil de cada persona. Y en este estado que tú tienes debes de estar satisfecho, debes de estar contento. Si tú eres soltero, pues entonces tienes más tiempo para servir al Señor. Y entonces tú vas a disfrutar de los beneficios de la soltería, ¿no es cierto? Pero a otros Dios los llamó a casarse, ¿no es cierto? Y en ese estado de casamiento también deben de servir a Dios. Obviamente con la responsabilidad de atender a su cónyuge, a su familia, ¿no es cierto? Pero nota, hermanos, el estado civil de una persona es cuestión del diseño de Dios para esa persona. Entonces, ¿todos tenían que estar casados? La respuesta es no. La respuesta es dependiendo la voluntad de Dios para esa persona. A unos los llamó a estar solteros y a otros los llamó ¿a qué? A estar casados. Porque es una realidad, hermanos, la soltería no es mala, no es mala. No es que si tú estás soltero tienes una maldición de por vida, no. Es más, el mismo Pablo está diciendo, versículo 8, digo pues a los solteros o a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo, o sea, soltero. Eso es lo que está animando Pablo. Pero Pablo entendía que no todos eran solteros. También iba a haber personas casadas, ¿no es cierto? Y se entiende que Dios diseña el propósito civil de cada persona. Y esto nos lleva al punto, al matrimonio del hombre, ¿no es cierto? Porque hay casados. Y aquí, hermanos, en este punto del matrimonio del hombre, me voy a estacionar un poco. Voy a hacer como un paréntesis de Génesis, hermanos, porque quiero hablarles de las responsabilidades tanto del hombre en el matrimonio como las responsabilidades de la mujer en el matrimonio. Lo vamos a ver separados. Primero vamos a ver al hombre, cómo debe de ser un esposo, ¿ok? Y después vamos a ver a la mujer, cómo debe de ser la mujer, la esposa, en su rol de ayuda idónea. ¿Ok, hermanos? Vamos a hacer esas dos separaciones y aquí me voy a detener un poco para ver a uno y para ver al otro, ¿ok? Pero eso, hermanos, lo haremos la próxima semana, porque pues ahorita no me va a alcanzar el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana vamos a ver realmente el rol, tanto del hombre en el matrimonio como de la mujer en el matrimonio, para que veamos el diseño perfecto de Dios. Amén. Pues hasta aquí acabamos, hermanos.